compartir un tema sencillo como siempre. Amén. Vamos al libro de los Jueces. Todos conocen la vida de Sansón. Amén. Vamos al libro de los Jueces, ahí en el capítulo 13, pero vamos a analizar algún punto nomás de allí. No vamos a ver toda la vida, la trayectoria de Sansón, ¿verdad? Sabemos, gloria a Dios, la conocemos y pues a veces nos sirve de ejemplo, ¿verdad? Para fortalecernos en el Señor también. Amén. Jueces capítulo 13 nos dice allí en el versículo 24 y 25. ¿Lo tenemos? Amén. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse ¿en quién, hermano? En él. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaúl. Aquí vemos que la mujer dio a luz un hijo, le puso por nombre Sansón. ¿Cuántos saben qué significa el nombre de Sansón? Significa pequeño sol fuerte. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo es el sol de justicia, ¿verdad? Este es pequeño sol fuerte. Entonces, se manifiesta, hermano, la presencia del Señor. Dice, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaúl. Entonces, la gente notaba algo especial, algo único en esta persona, algo no común, ¿verdad? A través de los tiempos había habido, hermano, manifestaciones del Señor, pero en forma de valentía, de estrategias, o qué sé yo, y el Señor los sacaba adelante a los jueces, a las personas que Él escogía para juzgar a Israel, ¿verdad? Se manifestaba de una forma especial. Pero usted se ha preguntado, como el canto que cantaron los jóvenes, el poder del cristiano, ¿en qué consiste? Es más fácil, le vamos a titular al tema: el poder del cristiano, ¿en qué consiste? ¿Entienden? La gente se sorprendía, la gente se preguntaba, se maravillaba, pero se preguntaba ¿en qué consiste este poder, esta fuerza que tiene este joven? ¿Verdad? Dice ahí en Jueces 16, ahí en Jueces, capítulo 16 y versículo 4. Dice el versículo 4, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. ¿Cuál era su curiosidad? ¿En qué consiste? Saber en qué consiste su gran fuerza. ¿Se ha preguntado, hermano, usted en qué consiste la motivación que usted trae? ¿En qué consiste que los cristianos auténticos del Señor hayan podido vencer la droga? Hayan podido vencer el alcoholismo, hayan podido vencer los adulterios. ¿Sí se ha preguntado usted? La gente, unas se preguntan y otras resumen, dicen, es que los obligan. Es que el que se hace de esa religión tiene prohibido pecar, tiene prohibido drogarse, tiene prohibido pelear, tiene prohibido maldecir, tiene prohibido robar.
No, hermano, hay una fuerza superior que nos libera de todas esas ataduras. Gloria a Dios, aleluya. ¿Entendemos? ¿Cuántas veces quisieron atar a Sansón? ¿Cuántas veces lo ataban? Rompía las ligaduras, las ataduras. El pecado son ataduras de muerte. ¿Cuántas veces el diablo ha querido, hermano, atarnos? Son las veces que hemos roto esas ataduras. Y el diablo sabe en qué consiste ese poder. Porque al resto de la gente los ata hasta con un cigarrito, los ata con el toncho, los ata con cualquier mentira, hermano, y no han podido romper. ¿Pero por qué? ¿En qué consiste? Se preguntan ellos, ¿en qué consiste que los cristianos no hay entre ellos drogadictos? ¿Por qué entre los cristianos no hay gente practicando el adulterio? ¿Por qué entre los cristianos no hay gente alcohólica, esquizofrénica? ¿Sí entendemos? Gloria a Dios. Entonces dice allí en el versículo, capítulo 16 dijimos, versículo 4, dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, porque no sabemos, infórmate en qué consiste su gran fuerza, infórmate cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Platícame, cuéntame, tenme confianza. ¿Sí entendemos? Todos tenían esa curiosidad. Decían: ¿cómo le hace este tipo? No se ve corpulento. ¿Cuál gimnasio? ¿Cuál gym? ¿Cuál? ¿Sí me entiende? Aunque las películas muestran un Sansón así, una espaldota y todo. No, hermano. ¿Por qué se preguntaban ellos en qué consiste tu fuerza? Yo creo que no le veían estatura, no le veían físico. ¿Sí me entiende? No le veían un carácter así. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Pues las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros solamente. ¿Amén? ¿Sí entendemos? Gloria a Dios. Gloria. Ahí en Primera de Samuel vamos a ver, hermano, vamos a entender en qué consiste, vamos a ir entendiendo poco a poco, para que usted también analice y tenga motivos para reconocer por qué soy diferente al resto de la gente, por qué yo sí puedo vencer el pecado, por qué sí he podido vencer las tentaciones, por qué sí he podido agradar a Dios. ¿Sí entendemos? Denle pues la gloria al Señor. Primero de Samuel, busque el capítulo 2. Se va a gozar usted porque va a decir: mira, esa consistencia está conmigo. Aleluya, gloria a Dios. En Sansón se manifestó de una forma, pero con el cristianismo se manifiesta de otra forma, aunque es el mismo Espíritu del Señor. Porque si usted analiza, cuando Sansón se veía en algún aprieto, en algún reto grande, él clamaba a Dios, invocaba el nombre del Señor, y dice: y caía el Espíritu del Señor sobre Sansón, y hacía y deshacía. ¿O no es cierto? Entonces, ¿ya entiende usted en qué consiste? El poder está con el Señor. El Señor pone su Espíritu en nosotros
Y dijo el Señor: pondré mi espíritu en ustedes y haré que me alaben. Y haré que anden en mis estatutos, haré que anden en mis caminos, haré que me sirvan y haré que puedan vencer cualquier tentación. Entonces es importante, hermano, nosotros pedirle al Señor que su espíritu siempre esté con nosotros. Y sin temor, que voy a enfrentar algo, Señor, dame una porción de tu espíritu porque voy a ir a hablarle a una persona. Dame una porción de tu espíritu porque me voy a encontrar con luchas, con tentaciones, con retos. ¿Sí entendemos? Claro que el Señor ya no va a promover ni va a apoyar la violencia. Bueno, te voy a hacer una persona hábil para las artes marciales, para los golpes, para esto. No. En aquel tiempo sí, porque era tiempo de guerra, de armas y de intercambiar fuerza. Amén. Dice, entonces, 1 Samuel 2 nos dice el versículo 9. Todo está con el Señor, hermano. Tenemos que buscar al Señor y hay que santificarnos. Amén. ¿Qué es santificarnos? Despojarnos del pecado, consagrarnos para el Señor. Amén. Dice el versículo 9, Él, cuando vea usted la palabra Él con acento, se trata de Él, del Todopoderoso. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Sí entendemos? Ningún ser humano, miren, es que mi físico, que mi trabajo en el gym y todo eso me ha traído esta. No, nadie va a ser fuerte por su propia fuerza. Esa fuerza se acaba, hermano, si usted duró tantos años allí en un gym, qué sé yo, esa fuerza se le acaba pronto con un diabetes, con una enfermedad, con cualquier cosa, se le acabó ya su fuerza. Nomás desarrolló un músculo físico y se consume de nuevo. Se consume de nuevo. Que estoy bien alimentado, sí. Con una enfermedad, una diarrea que te pegue, otra vez estás hasta con las cornitas que se te doblan. ¿O no es cierto? Entonces, Él guarda los pies de sus santos. Ahí está la clave. Trae de la mano del Señor, busque al Señor, llénese del Espíritu del Señor. Cada día hay que buscarlo, cada día hay que orar, porque sus misericordias no han decaído, son nuevas cada mañana. Entonces no te conformes con que ayer oré, ayer ayuné, ayer me puse a leer, ayer le canté y ahora voy a hacer esto. No, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día tenemos que buscarle, cada día tenemos que revestirnos del Señor y del poder de su fuerza. Amén. Porque cada día tenemos nuevos retos y si nos descuidamos, de un momento a otro podemos caer en manos del adversario que diariamente busca nuestra alma. O se conformaron aquellos con que Sansón no les quiso declarar el enigma. Le buscaron de una forma, le buscaron de otra y dijeron, este no va a ceder, necesitamos engañarlo. Amén. Y como la serpiente es astuta, ¿qué operación utiliza? La operación engaño. Engaño. Entonces, hasta la fecha estamos peleando con nuestro mismo adversario. Su operación más fuerte es el engaño. Entonces dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, se dejan engañar, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. No, es que yo soy bien inteligente, a mí no cualquiera me engaña, pero va a haber un momento en que te vas a descuidar, algo te va a llamar la atención, una apariencia humana, hermosa, atractiva, con apariencia de bondad y
y nomás vas a ver lo de fuera y te vas a engañar. Ya cuando estés comprometido o comprometida, te vas a dar cuenta, caí en la trampa. ¿Sí entendemos? Entonces, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Qué se imagina usted? ¿De dónde proviene la fuerza? Mire, vamos al libro de Zacarías y denle la gloria al Señor. Así que el poder del cristiano, ¿en qué consiste? Miren, ahorita vamos a ver en qué consiste el poder del cristiano. Si ya dijo que nadie puede ser fuerte por su propia fuerza, debemos de buscar dónde está la fuente de la fuerza, del poder y de la fortaleza. Zacarías capítulo 4. Allí en el versículo 6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Quién lo dijo? Ha dicho el Señor de los ejércitos. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, hermano, ¿de qué debemos llenarnos? ¿De qué debemos nutrirnos para vencer cualquier cosa? Del Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor se fuga cuando yo le dedico tiempo al entretenimiento. ¿Me entiende? Se descuida, te engaña el diablo, te muestra cosas agradables, atractivas, y aunque estés en el culto, tienes tu celular ahí entre las rodillas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántas veces usted ve que ¿a qué salió fulanito o sutanito? Allá están a la vuelta con su celularcito entre la hierbita, entre la banqueta y la pared, y ahí están, porque no pueden vencer eso. Y son personas que no se han llenado del Espíritu del Señor ni del poder de su fuerza. ¿Sí entendemos? Entonces son fácil presa para seducción y engaño del diablo. Entonces, ¿qué nos dice Zacarías 4:6? Respondió y me habló diciendo: esta palabra del Señor, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. El poder del Señor, la autoridad, la unción del Señor, la espiritualidad es la fuerza, hermano, que debemos de tener nosotros. Sansón no podía hacer nada hasta que caía el Espíritu del Señor sobre él. ¿Sí me entiende? Cuando Sansón provocó y contristó al Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Se fue el Espíritu de él. Sansón quedó con su mismo físico. Sansón quedó con la demencia de que todo lo puedo. ¿Sí me entiende? ¿Y cuál fue su sorpresa? Contristó al Espíritu del Señor, se fue. Tú dedícale más tiempo al celular y dedícale más tiempo a las cosas de abajo, no vas a poder hacer nada. Nunca te vas a convertir, nunca vas a sentir la presencia del Espíritu Santo, nunca vas a tener esa convicción de salir de tu problema. Es más, ni tu genio vas a poder cambiar, ni tu carácter, siempre con las mismas necedades, siempre decepcionando gente. ¿Sí entendemos? Ni siquiera te vas a sentir satisfecho dentro de la iglesia. Es decir, yo estoy en un lugar donde me siento obligado. Me siento obligado. Pero en cuanto pueda independizarme, yo hago mi vida como a mí me parezca.
vacío del Espíritu Santo, sin poder hacer nada, ¿verdad? Sansón estaba confiadamente esperando la manifestación del Espíritu Santo. Tengo un reto, Señor, ayúdame. Mira, me rodearon 1000 filisteos. Agarra una quijada de asno y los mata. ¿Qué persona normal tiene esa fortaleza, ese vigor, esa destreza? Ahora, no tengo nada con qué pegarles. Pues se hizo karateca Sansón. Con pierna, rodilla, muslo, mató 400. Por eso dice la gente, ponte a las patadas con Sansón. Pero no eran los pies de Sansón, era el Espíritu del Señor cobrando venganza de los enemigos, poniendo a sus enemigos bajo sus plantas. Hermano, tú y yo tenemos muchos enemigos que ahorita estamos confiados, pero están cobrando fuerza en este tiempo. Están cobrando fuerza todos esos enemigos, esos espíritus que andan en el aire, esa influencia que hay en las redes sociales y en el gobierno, toda esa se va a unir, hermano, contra el pueblo de Dios, contra el ungido de Dios. ¿Me entiendes? ¿Y qué vamos a hacer si estamos confiados? Nomás alabaré y no llenándonos de la presencia del Señor. A mí no me hablen de orar, a mí no me hablen de venir a las vigilias. Con trabajo vengo al culto. Cuando venimos a orar, a buscar el poder del Señor, 3, 4 hermanitos y los mismos. ¿Me entienden? Los días de culto, pues es obligatorio, pues se llena el lugar. Pero cuando necesitamos buscar el Espíritu de Dios, diario, buscar siempre mi rostro, dice el Salmo. Buscar el rostro del Señor, contar sus maravillas, pero busquen siempre mi rostro. Busquen siempre mi rostro. ¿Te has preguntado por qué pudimos vencer, hermano, la religiosidad nosotros? Cuando llegó el Espíritu del Señor a nuestra vida. ¿Por qué pudimos vencer los vicios? Cuando llegó una porcioncita de su Espíritu a mi corazón, a mi mente. Lo que no podía hacer en otras circunstancias, lo logré viniendo a una iglesia donde habita el Espíritu, donde habita la presencia del Señor. ¿Cuánta gente ha sanado de enfermedades de muerte? Casualmente nomás porque fuera una iglesia cristiana. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos han convalecido de enfermedades de muerte? Y a veces dicen, no, es que no me tocaba todavía. Y empiezan, no, hermano, es la presencia del Espíritu Santo la que te mantiene en esa condición. Amén. Entonces, muchos de nosotros nos olvidamos, no olviden ninguno de sus beneficios, dijo el Señor. Y nos dedicamos más a fortalecernos económicamente. Y como ya tengo mucha economía, ahora ya no tengo tiempo para ir a la iglesia porque tengo que emplear tiempo en gastarme lo que tengo. ¿Sí entendemos? Entonces no hayamos que comprar, no hayamos que tener, nunca estamos conformes con los que tenemos. Tengo 3 casas, pero ya venden una. Para tener 4. ¿Cuántas ocupas? Una sola. Dijo el Señor, no se preocupen ni por lo que van a vestir, ni qué va a ser el día de mañana, ni pasado, con que tengan con qué comer y con qué cubrirse. ¿Qué dijo el Señor? Sean contentos. Y aún los cristianos caemos en ese engaño. No, pero no es pecado ser rico, no es pecado tener en abundancia, no es pecado, pero estás desperdiciando lo mejor. Llega una tentación, no la puedes vencer. ¿Sí me entienden? Viene una qué sé yo, una provocación, no te puedes dominar.
Es que aunque soy cristiano, pero sé boxear. Practiqué las artes marciales y va a haber chance de otra vez de ponerlas por obra. No, eso ya tiene que haber quedado atrás, hermano. Todo eso ya hay que fortalecernos, llenarnos del Espíritu del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque los retos espirituales son los más fuertes. Amén. En el tiempo de Sansón, pues eran retos físicos, pero era el Espíritu de Dios el que le daba la victoria. Cuando Sansón contristó al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se despidió de Sansón y dice: hazle frente ahora a cualquier situación. Ahí voy. Pues nomás hacer el ridículo. ¿Sí me entiendes? Tú y yo nos quedamos vacíos del Espíritu del Señor y al ratito, hermano, ya nos venció una cervecita. Es que no había agua y pues me animé y me tomé una elástica y surgió otra vez el gusanito, otra vez cobró vida el alcoholismo, cobró vida el vicio. Y dice: pues una no es ninguna, y otra, y traigas el cartón, porque al cabo es lo mismo, ya le fallé al Señor con una, pues de una vez voy a celebrar mi cumpleaños con 2 cartones. Se debilita. Ahora pregúntate tú: ¿cuándo vencí el chisme? ¿Cuándo vencí esto? Cuando entró el Espíritu de Dios. Porque nadie va a ser fuerte por su propia fuerza. Necesitamos la ayuda. Y el Señor dijo: sin mí nada pueden hacer. ¿Sí me entienden? No es que todo lo podemos hacer a la misma vez. No puedes servir a 2 amos. Ni puedes estar en la iglesia nutriéndote de la palabra del Señor y con tu celularcito acá respondiendo, y participando y leyendo y viendo y buscando páginas. Y está lleno, hermano, son ventanas al infierno, al abismo. Está lleno eso. Pero tú dices: no, yo sí puedo, yo soy inteligente. Pero te vas a dar cuenta cuando venga una lucha, cuando venga una prueba, una tentación, vas a querer que toda la iglesia esté orando por ti. ¿Por qué? Porque no puedes vencer tú ni la soledad, ni la amargura, ni la depresión. ¿Sí entendemos? Entonces ya sabemos en qué consiste el poder del cristiano. Un cristiano, hermano, que no ora, un cristiano que no ayuna, no puede vencer luchas. Tiene que pedir la oración de toda la iglesia y de las demás iglesias que conozco. Por eso no hemos podido vencer muchas cosas, hermano, porque no estamos llenos del poder del Espíritu del Señor. Nos falta, estamos fallando, hermano. Nos estamos perdiendo de muchas cosas que el Señor pudiera hacer aquí con nosotros. Mañana comienza un periodo de ayuno, ¿verdad? De 15 días. Y como siempre, hermano, 2, 3 son los que vamos a entrar. Y esto me gustaría que animara a los que no lo han hecho, para que comiencen a llenarse del poder del Señor. Nomás me quedo calladito y nadie me va a obligar, porque es voluntario. Es que Dios sabe que me da hambre, pues a todos nos da hambre. Dios sabe que se me doblan las corvitas, a todos se nos doblan las corvitas, nos da sed, nos duele la cabecita o qué sé yo. Pero es un sacrificio que te va a traer una unción, es un sacrificio que te va a traer poder, que te va a traer autoridad, que te va a dar capacidad. ¿No conviene? Sí conviene, pero no todos le entramos, ¿verdad? Así que denle la gloria. Por eso es la escritura: en la iglesia hay unos débiles y otros duermen, ¿verdad? Una persona débil nomás se la pasa dormida, pero los más fuertes sobrelleven las cargas de los más débiles. Por eso en la iglesia hay fuertes y hay débiles. Los débiles están aquí porque los anda la viejita: no te me quedes, ve al culto. Ay, ya más, si ya fuimos el domingo. No le hacen, vente. Y ahí los traen, ¿o no es cierto? Y los obligan, y ándale,
quítate esas garras feas, ponte que sea una faldita, para que vayas a la iglesia. Ay, no me gustan las naguas, póngasela. Y hay obligados, ahí vienen con sus falditas casándose, nomás así, incómodo. Y la cubierta, saliendo del culto, a tirarla. Me estorba. Me estorba. Falta espiritualidad. Falta espiritualidad. ¿Sí entendemos? Porque la cubierta es señal de autoridad. Es señal de autoridad contra los espíritus. ¿Verdad? Porque dice que la mujer se debe cubrir y el varón descubrir, pero por causa de los ángeles la mujer se tiene que cubrir su cabeza. ¿Por qué? Porque la mujer en su interior es varón, nomás su exterior es un físico femenino, ¿entendemos? Pero nuestro espíritu es varón. En el cielo los ángeles no hay ángelas, son ángeles todos, no hay sexo. Gloria a Dios. Entonces hay que llenarnos, hermano. El poder del cristiano, ¿en qué consiste? Gloria a Dios. Miren, vamos al libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Gloria a Dios. Allí en el capítulo 3 dice Miqueas 3:8. ¿Qué dijo Miqueas? Fíjese bien. Cuando tenía que enfrentarse a los dirigentes de Israel. Gloria a Dios. Gente, hermano. Gloria a Dios. Que no buscaba del Señor. Dice Miqueas en el capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor. Amén. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel, ¿qué dice? Su pecado. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que los demás nomás dicen, pero no hacen. Pretenden ganar, vencer, dominar, obtener, pero no pueden. Pero dijo Miqueas, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor. Si no estuviera lleno, si estuviera vacío, yo no podría tampoco. Por eso dijo, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Yo sí me atrevo, yo sí me animo, porque yo tengo autoridad, porque yo tengo unción y porque yo tengo el deber de ser. Por algo puso su Espíritu en nosotros, para que tengamos celo y celo de Dios. Amén. Así que no se le enojen, hermano, es que nomás agarran el púlpito y empiezan a tirar para abajo, no es lo mismo. No, hermano, es que estando aquí, la presencia del Señor nos obliga a hacer eso. Si no, hermano, de mi cuenta yo los tuviera todos contentos y la iglesia estuviera a más no caber. ¿O no es cierto? Y vamos a cooperar para hacer un templo mayor y vamos a hacer los cultos ya por cada domingo. No, hermano, se trata, hermano, de que crezcamos en espiritualidad, no en número. Amén. Dele pues la gloria al Señor. Miren, vamos ahí al Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Déselo fuerte, con Dios. Por eso me inspiraba pues en el cantito, no traía tema, yo dije al Señor, no traigo tema, pero alguien me dijo, hermanos, me ayuda con un cantito, el poder del cristiano. Gloria a Dios. Y dije yo, bueno, a lo mejor es la respuesta de parte del Señor, que quiere que hable el poder del cristiano, en qué consiste. Amén. Mire,
¿Qué le dijimos que vamos a ver? En Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a ver en qué consiste el poder del cristiano. Lucas capítulo 4 dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice, Jesús, lleno de ¿qué, hermano? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya estaba lleno, ya estaba con poder, ya estaba con unción. Él fue al desierto. En el desierto casi nadie sobrevive. Pero ¿cómo iba Jesús? Lleno. En el desierto se iba a enfrentar con muchas cosas. No hay agua. Hay depredadores en el desierto, ¿verdad? No hay vida en el desierto. Y todavía el tentador allí. Pero el Señor, ¿cómo iba? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿De dónde volvió a Galilea? Del desierto, después de haber vencido muchas tentaciones allá, porque iba lleno de poder. Y Jesús volvió todavía en poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Venía lleno de poder, lleno del Espíritu. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Oiga, se metió a la boca del lobo. Ahí estaban todos los enemigos. Pero ¿cómo iba el Señor? Lleno. Se metió a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló, fíjate, el lugar donde estaba escrito. Halló ese lugar. En el versículo 18 dice, ¿qué lugar? ¿Qué es lo que leyó Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Lleno de poder, lleno de unción, por cuanto me ha ungido para dar buenas. ¿Para qué se necesita la unción? Para dar buenas nuevas. ¿No somos nosotros los que evangelizamos al resto de la gente que no tiene a Cristo? ¿Se necesita el poder? ¿Se necesita la unción del Espíritu del Señor? Sin el Espíritu del Señor, ¿podríamos dar buenas nuevas? No. Bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, sin poder podemos sanar siquiera una comezón. No. Me ha mandado a pregonar libertad a los cautivos. Sin Espíritu de Dios no podemos hacer eso. No le podemos dar la vista a los ciegos. No podemos poner en libertad a los oprimidos. No podemos predicar el año agradable al Señor. Necesitamos llenarnos del poder y de la unción del Señor. Por eso las iglesias no crecen. Por eso en las iglesias no se ven prodigios. Por eso no se ven milagros, no se ven sanidades. De vez en cuando hay aquí una, por 2 o 3 hermanos que están orando, y principalmente hermanas, que yo he visto hermanas pasarse toda la noche en el altar, y no he visto ni un varón. ¿Sí me entiendes? Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él.
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Lo desconozco. ¡Qué poder! ¡Qué unción! Oye, nomás le agarró la manita al paralítico, lo hizo caminar, nomás le tentó los ojitos al ciego, lo hizo ver. ¿Quién puede hacer esto? Yo, porque estoy lleno del poder, estoy lleno del Espíritu de Dios. Ustedes están vacíos porque se dedican a muchas cosas menos a llenarse del Señor. ¿Entendemos? Esto lo demostró el Señor. Ahora usted conoce la vida de Esteban, no del hermano Esteban. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del poder de la unción del Señor. Se enfrentó a una turba enardecida de gente religiosa que lo lincharon y los enfrentó a todos. ¿Cuál miedo tenía Esteban? Los enfrentó y les habló en su cara, los reprendió y les habló con poder, con autoridad, y lo respaldó el Señor. Lo estaban apedreando y él ni sentía las piedras, seguía predicando. Ya cuando las piedras destrozaron su cuerpo, su cabeza o qué sé yo, le dijo: ¿y saben qué? Estoy viendo a Cristo. Lo estoy viendo sentado, ya me está esperando, ya voy para allá. Y la gente veía su rostro como el rostro de un ángel. Y Esteban dijo: Señor, no los culpes a esta gente, no los culpes. Mira lo que están provocando. Ya estoy viendo tu rostro, ya voy contigo. Ahí te voy, Señor, recibe mi espíritu. Y a esta gente, perdónales porque no saben lo que hacen. Oiga, ¿quién puede hacer eso? Si nosotros nomás nos sacan la lengua y ya estamos crispando los puños. Nomás que se me acerque. ¿Sí me entiende? Nos falta, hermano, nos falta el poder. Nos falta el Espíritu del Señor. Nos está faltando. A veces nomás presumimos, nomás argumentamos, pero no lo demostramos. ¿Amén? Entonces, ¿en qué consiste el poder del cristiano? Estar llenos del Señor. Amén. Déjenme ver. Mire, vamos allí a Efesios capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre Pedro, hermano, ¿a cuánta gente les habló? ¿Se imagina a Pedro con un aparato de sonido como el que tenemos nosotros para hablarle a miles y miles de gente? ¿Cómo lo escucharon? ¿Cómo saldría la voz de Pedro? Que la escuchaban la gente que estaba reunida de gran parte del mundo. ¿Me entiende? ¿Dónde estaban? ¿Por qué escuchaban la voz de Pedro? ¿Por qué alargaba el discurso y la gente lo escuchaba? Oye, escuchamos que hablan en nuestras lenguas y las maravillas de Dios y estamos oyendo y estamos oyendo. ¿Por qué? Por el poder que había, hermano, del Espíritu ahí presente. Amén. ¿Qué dijimos? Efesios capítulo 3 nos dice ahí en el versículo 14. Efesios capítulo 3 y versículo 14. Gloria a Dios. Por esta causa, fíjese bien, dice Pablo, por esta causa o por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, lo detenemos ahí poquito. ¿Para qué se doblan las rodillas? Para hacer oración. ¿En qué consistía el poder que tenía Pablo? ¿En qué consistía el poder que tenía Pedro? Oraban y oraban y oraban y oraban.
Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o en otras palabras, ante el Espíritu Santo. Ante el Espíritu Santo doblo mis rodillas, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Pero para qué oras, Pablo? Para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. ¿Con qué? Con poder. ¿Qué le pedía al Espíritu Santo Pablo? Poder. ¿Qué buscaba con el Espíritu Santo Pablo? Poder. Fortaleza, poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Entonces, cuando caiga el Espíritu ese sobre nosotros, vamos a tener poder para vencer, para evangelizar, para hacer operaciones de milagros. Y dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿qué dice, hermano? ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? Y luego dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según ¿qué, hermano? Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esto quiere decir que actualmente usted y yo necesitamos ese poder. Hasta ahorita, hermanos, nomás hemos escuchado. Ninguno de nosotros puede decir, yo estoy lleno de ese poder, yo estoy lleno de esa unción. Mira, nomás toco un enfermo y sana. Mira, nomás hago esto y lo logro. Mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo decían ellos, porque en realidad estaban llenos del poder del Señor. ¿Sí me entienden? Ellos se enfrentaban a cualquier reto. No le tenían miedo ni a la espada, ni al cuchillo, ni a nada, ni a fieras, ni a naufragios, ni a desvelos, ni a nada. Y nosotros, hermanos, nomás se alarga un poquito el culto y ya estamos incómodos. Nos falta ánimo, nos falta fuerza. Ya empiezo a recordar que dejé algo pendiente en mi casa. Ya empiezo a pensar en que ya debería de estar en tal parte, y que qué están pensando de mí. Ya se alargó el culto, y este hermano que piensa que no me da hambre, o que no tenemos que hacer nada, o qué sé yo, y se acabó, hermano, el encanto. ¿Sí me entienden? Aquellos hermanos predicaban. ¿Quién les estaba cocinando a los apóstoles cuando predicaban allá en el monte, en el desierto o en la sinagoga? Nada, me están cocinando, ahorita nomás les predico unos 15 minutos, se me va a enfriar la comida. Nada, no comían, se les olvidaba comer, no se debilitaban, salían de ese asunto y enfrentaban otro. Y no, ya párale, ya te pasaste con 5 minutos. Aleluya. ¿Sí entendemos? ¿En qué consistía, hermano, aquella fortaleza, aquel vigor que tenían, aquel ánimo? En que tenían de verdad el Espíritu del Señor, en que tenían de veras el Espíritu del Señor. Amén. ¿Sí entendemos? Entonces, la oración, hermano. La oración, gloria a Dios. Todos ellos, hermanos, estaban llenos del poder del Señor. Elías caminó 40 días y 40 noches
Pues que era un robot o era una máquina. El Espíritu del Señor cayó sobre Elías. El Espíritu del Señor cayó sobre Esteban. El Espíritu del Señor estaba en Pablo. El Espíritu del Señor estaba en Pedro, pero de verdad estaba. Estaba. Gloria al nombre del Señor. Nosotros nomás somos aficionados. Al compararnos con ellos, hermano, no le llegamos ni siquiera a los tobillos. ¿Me entiende? No, es que yo me siento un Pedro aquí en la iglesia. Ay, hermano. ¿Me entiende? Dele pues la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a lo que nos dice allí en 1 de Pedro capítulo 4. Ya vamos a ver. 1 de Pedro capítulo 4. Gloria a Dios. Hay veces que no soportamos ni siquiera el sermón. No lo soportamos. No lo entiendo, no lo capto, no me satisface. Y le seguimos. Si leemos el versículo 19, le siguen hasta el 30. Y mientras el otro predicando y él ya leyendo otras cosas. O predicando ahí en las bancas. No, mira, el hermano no está diciendo, mira, es que acá, mira, vete acá, está el libro y esto. ¿Sí me entiende? Nos falta, hermano, el Espíritu del Señor. ¿Qué dijimos? 1 Pedro 4. En el versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿habrá ministros aquí? Si alguno de ustedes ministra, ministre conforme a ¿qué? Al poder que diga. Conforme al poder que Dios da. ¿Y de dónde vamos a recibir ese poder? De su Espíritu. Entonces, no tengo espiritualidad, voy a estar contradiciendo lo que predica el que está arriba. Voy a estar malentendiendo lo que enseñan en esta iglesia. Nunca vas a estar de acuerdo con la sana doctrina, porque tú tienes tu propia convicción y tus propias ideas, porque no tienes el Espíritu del Señor. Y tú mismo lo vas a comprobar cuando te provocan, cuando te sucede algo. ¿Cómo actúas como cristiano? Actúas, como dijo el apóstol Pablo, ¿con qué? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Con espíritu de mansedumbre o quieren que vaya con vara o que vaya con esto? ¿Sí me entienden? Entonces, tú te puedes, dijo el Señor, no se puede, que no se conocen ustedes mismos. ¿Cómo reaccionas tú cuando te provocan a celo, cuando te contradicen, cuando gastan más de lo que tú querías que gastaran? ¿Sí me entienden? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Como iracundo? ¿Como incomprensivo? ¿Como tacaño? ¿Como déspota? ¿Como celoso? Analízate y va a decir, me falta el Espíritu del Señor. Aleluya. Porque una persona que tiene el Espíritu del Señor no se fija ni en las cosas materiales, no se fija en esto, no se fija en lo otro. Su mirada está puesta en el Señor, y todo lo que tengo lo he recibido de Dios, y el Señor me lo dio para dar y para compartir. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era el esposo de Abigail? Una persona amargada. No gastes tanto. ¿Por qué les das a los siervos de David? Esto es de nosotros. Oye, pues si el Señor nos da, no nos lo da nomás para nosotros. El ser humano no consume todo lo que tiene. ¿Me entienden? ¿Cuántas ovejas tenía aquel? No, pues 7,000 ovejas. ¿Se las va a comer todas? ¿Verdad? Por eso Job, pues era un hombre dadivoso. Decía, bueno, pues si yo tengo 7,000 o ¿cuántas ovejas? Después tuvo 14,000. Y dice, pero yo era padre al pobre.
Yo no podía ver una persona que no tuviera que comer porque yo proveía para él. Porque a mí Dios me ha dado. A mí Dios me ha dado y yo tengo para mí, para dar y para repartir y todavía me sobra y se me multiplica. A veces que le damos 5 pesos a los niños y no se los gasta, me dijo. Entonces, ¿por qué me los das? ¿O no es cierto? Que hacemos el ridículo. Ahí andamos, ¿cuánto gastaste en esto? Tanto. Mejor no hubiéramos ido a un restaurante. Gastaste bien mucho. Me decepcionas, dice el Señor. Ya no te voy a dar. ¿Sí entendemos? Tenemos que tener el Espíritu del Señor, hermano. El Espíritu de Dios. Amén. Entonces, miren, gloria a Dios. ¿Qué quiere el Señor, hermano? Gloria a Dios. Vamos a 2 Corintios. Gloria a Dios. Aquí se trata, hermano, dice el Señor, usen el poder que Dios les da. No traten de impresionar con gritos, con faramayas, con falsos testimonios. No, que el Señor me ha usado y que el Señor me ha llevado y que el Señor me dijo y que el Señor me habló. No, hay muchos predicadores que con eso, hermano, quieren impresionar a la congregación. No, es que estando yo, me habló el Señor y me dijo, Francisco, no, ¿a dónde vas? No, Francisco, no, Señor, espérame. Es que y se ponen al tú con el Señor según sus nervios. Pero el Señor no alega ni se entretiene con ningún ser humano. El Señor te da una palabra y con esa te abre un panorama. Nomás te da una palabra de aliento. No temas. Y con eso, déjamelo a mí. Te estoy hablando. Escúchame. Atiende. Es todo. El Señor no se agarra platicando. No, es que a mí el Señor me dijo, oye hijo, que sabe que. No, hijo, espérate. No, Señor, mira, es que yo esto. No, Señor, pero déjame que haga esto. No es cierto, hermano. Hay que predicar conforme al poder que Dios te da. La unción, la capacidad. No trates de impresionar, no trates de hacer faramaya, no trates de dar espectáculo. ¿Me entiendes? El Señor aborrece todas esas cosas, el que le pone, el que le quita, el que le añade y todo. Amén. Gloria a Dios. Así que con que tengan, el Señor dijo, que tengan el sustento, con que cubrirse, con que gástenselo. Oye, pero que para mañana cada día trae su afán. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. No te lo gastes todo, porque mañana ¿qué vamos a comer? Ya se acabó Dios. Ya se acabó la misericordia de Dios. Sea tacaño. ¿Sí me entienden? Dele la gloria al Señor. No hay que hacer teatro, no hay que hacer paramayas, no, que tengo poder del Señor, lo uso. ¿Para qué le hago el cuento que tengo la unción y que tráiganme todos los enfermos y ahorita los sano? No tengo nada, le hago la lucha por la misericordia del Señor. Señor, dígnate quitar este dolor a mi hermano. Si yo siento el dolor del hermano y me compadezco de él, es cuando actúa el poder del Señor. Amén. Denle la gloria, pues. Sansón no andaba haciendo espectáculo, hermano. Nomás cuando caía el Espíritu del Señor sobre él. ¿No es cierto? Cuando lo atacó aquel león, cayó el Espíritu del Señor sobre Sansón, lo despedazó. A David también lo atacó un león. Dice, cayó el Espíritu del Señor, lo despedacé. Me enfrenté a un oso, lo despedacé. Y con este filisteo, pues si el Espíritu del Señor está sobre mí, yo no siento ningún temor a enfrentar a ese filisteo. Pero no tienes miedo, mira, casi 3 metros. Sí, pero el Espíritu del Señor es más grande y más fuerte que él. Si me ayudó con un oso, me ayudó con un león,
me va a ayudar igual con este filisteo. Lo voy a matar, le voy a dar de comer a los pájaros con su cuerpezón. A ver, demuéstralo. ¿Lo demostró o no David? ¿Me entiende? Entonces el Señor quiere que demostremos el poder que tenemos. Pero no tenemos ni poder para refrenar nuestra lengua y queremos impresionar. Denle pues la gloria al Señor. Gloria al Señor. Segundo a los Corintios 12. Busquen. Segundo a los Corintios 12. Dice el versículo 10. ¿Y quién vive, hermano? Cristo. Dice el versículo 10, segundo los Corintios 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Que no tengo ni para el camión. Gózate, porque yo amo a Cristo y yo sé que el poder del Señor me va a sacar de cualquier cosa. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. También me gozo en angustias. ¿Pero por qué? Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Es cuando dejo que el Espíritu obre. Es cuando le permito a Dios hacer las cosas. Porque si yo confío en lo que puedo, en lo que tengo, en lo que alcanzo, ¿cuándo le voy a dar oportunidad al poder de Dios que obre en mí? ¿Sí entendemos? Sí. Gloria al Señor. ¿Qué otra cosa podemos? El Señor, hermano, quiere humildad y confianza. Tenemos que confiar en Él. Dice ahí en Efesios, capítulo 6. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 6. Y allí en el versículo 10, un consejo, hermano. La clave. La clave. Ya vimos el cantito que cantaron nuestros jóvenes. El poder del cristiano está en oración. El poder del cristiano está en Jesús. No está en nosotros. Tenemos que buscar ese poder. Tenemos que recibirlo para aplicarlo. Si recibo el poder, la unción. Por ejemplo, miren, la unción que recibió Elías, la ocupaba después, ya cuando se iba ahí con el Señor, la ocupaba. ¿A quién se la pasó? Se la pasó a Eliseo. Que si hubiera sido egoísta, Elías, no, esfuérzate tú y que esto, tú consigues, tú busca tu propia unción. No, Señor, se la va a reposar sobre Eliseo. La unción que traía Eliseo la despreció Giesi. La despreció, le falló al Señor, se apartó de Eliseo y Giesi se quedó sin unción, sin poder. Eliseo se tuvo que ir a la tumba con todo y unción. Sí, amén. Cuando cayó un cuerpo de un difunto ahí y tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Sí, amén. Ahí estaba la unción todavía en los huesitos de Eliseo. Sí, amén. ¿Cómo ve? Entonces, usted y yo, hermano, que mi raya la cuidamos. ¿Para qué rayaste? Para gastarla, para invertirla. Entonces, ¿por qué le dijo el Señor a la viuda, Eliseo? Tú sigue echando, consigue vasijas. Es que tengo poquito aceite, consigue muchas vasijas. Aleluya. Pero ¿qué es poquito aceite? No se te va a acabar, pero hay que dar. Hay que compartir. Porque nos da de su espíritu el Señor, para que compartamos esa espiritualidad donde vayamos. El conocimiento, la capacidad, la unción. Si te dan la unción para poner tus manos sobre los enfermos y sanen, pues sal a sanar a todos los enfermos que puedan. Pues trae la unción. ¿Para qué la guardas? ¿O para qué vas a cobrar? Mira, te voy a quitar esa enfermedad, pero ahí me das unos zapatitos, aunque sea, ¿no? No, que te pague el Señor. ¿O de quién es la unción? ¿Es tuya o es del Señor? ¿Sí entendemos? Entonces hay que entender esto, hermano. ¿Qué dijimos que íbamos a leer? Ya, Efesios 6.
Dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder. ¿De qué? De su fuerza. Ya sabemos que con su Espíritu Santo, ahí está el poder de su fuerza. Por eso Sansón estaba fortachón, por eso Gedeón, por eso Jefté, Barak, todos ellos tenían el Espíritu del Señor y lograban grandes hazañas. Amén. Así que vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solamente así estamos fuertes. Por eso decía el apóstol Pablo, oraba mucho. El apóstol Pablo invocaba al Señor en todo. Y como decía el apóstol Pablo cuando enfrentaba cualquier situación: mira, Pablo, no vayas, te están esperando ahí en Creta. Hay tantos soldados dispuestos a matarte. Hay tantas personas que se pusieron en huelga de ayuno. No van a comer hasta que te maten. Se van a morir de hambre. No me van a poder matar. Él confiado. Entonces por eso él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no confío en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él mismo dijo: he pasado unos retos grandes, 14 días sin comer en naufragio, peligro de leones, de ladrones, de todo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. ¿Bien? Bueno, entonces, ya en aquel tiempo, el tiempo de Sansón, era un secreto, era algo que ellos no entendían en qué consiste ese poder. Ahora usted y yo, hermano, ya sabemos en qué consiste. Ya no es secreto. Entonces vamos buscando ese poder y leemos ya por último Colosenses 1, y ahí vamos a terminar. Acuérdense cuando el Espíritu del Señor lo quitó de Sansón, Sansón se debilitó, ya no pudo. Cuando el Señor quitó su espíritu de Saúl, ¿qué pasó? Saúl se tuvo que morir. Cuando el Señor le quitó el espíritu a David, ¿qué le dijo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, espíritu recto renueva en mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y ya cuando me des ese espíritu, entonces enseñaré. ¿Sí me entiende? Entonces voy a poder hacer esto, entonces voy a poder eso. Pero si no tengo tu espíritu, ni siquiera voy a poder vivir. Ni siquiera te voy a poder cantar. Ni siquiera te voy a poder alabar. Y si me pones tu espíritu en mí, enseñaré a los transgresores, voy a enseñar a los pecadores y mi boca te alabará. ¿Sí me entiende? Entonces el espíritu, el poder del cristiano consiste en tener el espíritu del Señor. Ya no es secreto. Opciones. Vamos a Colosenses 1 y allí terminamos. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Ahí en el versículo 26, fíjense bien, ya no es un misterio esto. Aquellas gentes decían: ¿en qué misterio encierra este hombre? Versículo 26, Colosenses 1. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre
en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Para qué? Para lo cual también trabajo, luchando según, ¿qué dice? ¿En qué se basaba para alcanzar muchas cosas? Luchando según la potencia o según el poder de Él, el cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí entendemos? Ahí nos está declarando el apóstol Pablo en qué consiste el poder del cristiano, en qué consiste esa confianza de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué consiste aquella confianza que decía, sé estar en ayuno, sé estar en abundancia, sé estar en escasez, sé sobrevivir en naufragio, sé sobrevivir contra una bestia, contra un león, contra un oso, contra enemigos, ejércitos me guardaban y el Señor me protegió? El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está el poder del cristiano. ¿En qué consiste? El Espíritu del Señor, por medio de la oración, dice, pónganse a orar para que sean llenos de toda la plenitud del Espíritu de Dios. Dios les bendiga, que pasen los músicos.